prácticamente era nomás para no me olvides, pero tiene un parecido a esta, ¿verdad? A este tipo de delito. ¿Quién quiere hacer el favor de leer? Nomás no se peleen. A ver, Carlita, ¿con quién? Manuel, ándale, Manuel. Policarpo levantó la mano. Y no ha Bueno, participado. mitad y mitad, ándale. Sí. Vale, y luego sigue Manuel. Órale, Poli. Bueno, hasta la mitad, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que no es mucho, trae como 6 u 8 diapositivas. Ok. Bueno, caso clínico. Paciente masculino de 44 años con queja del dolor abdominal en el flanco derecho y episodios intermitentes de hemituria hace cerca de 2 años. El examen físico presenta buen estado general y la palpación abdominal presentó tumoración en flanco derecho que se extendía debajo del reborde costal hasta la fosa ilíaca. Esta tumoración era indolora y de consistencia pétrea. ¿Qué te llama la atención de aquí, doctor? La palabra pétrea no sé a qué. Como piedra dura, dura como piedra. Oh, De ahí deriva la palabra pétrea. no la había escuchado. Bueno, nueva para ti, de aquí para el Real. Cuando veamos cáncer de próstata, lo vamos a recordar. ¿Qué te llama la atención aparte de esa palabra? En cuanto al caso clínico de inicio. No sentía molestia. No sentía molestia. Aquí llama mucho la atención la hematuria, ¿no? De 2 añotes. Sí, acuérdense que ya vimos hematuria. Fíjense cómo vamos a ir enlazando todo lo que vamos viendo y pues era de llamar la atención, ¿no? A lo mejor yo, si lo hubiera visto en aquel tiempo, pues me hubiera llamado la atención la hematuria, trataría de buscar, aunque no trajese dolor, pero algo, era un aviso, ¿no? Algo estaba pasando en el riñón. Y luego, pues acude clásico, ¿no? Ya cuando les aprieta el zapato, pues van a consultar con el médico y resulta que, pues, se le palpa ahí algo pétreo, ¿verdad, Poli? Y que, aparte de palparlo, pues el riñón a veces es difícil de palpar. Aquí era fácil la palpación y resaltaba que se extendía hasta el reborde costal, entonces prácticamente era grande, ¿no? Y aquí estamos hablando desde el punto de vista clínico, ya se están imaginando qué solicitar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así es como van a ver ustedes a sus pacientes, cuando lleguen con ustedes a la consulta, siempre tiene que haber algo que resalte y que eso lo anoten para que vayan en busca de ello, ¿no? Muy bien. ¿Y luego, Poli? Pruebas de laboratorio. Sí. Dice que los exámenes de laboratorio presentan que su hematocrito, o sea, el volumen general de sangre, tiene un 35%. De hemoglobina tiene 11,8 miligramos por decilitro y de creatina tiene 3,5 miligramos por mililitro y su urea es de 80 miligramos por mililitro. ¿Qué les llama la atención aquí? Y se pide un cultivo de orina y aquí dice que mostró crecimiento de E. coli con cantidad superior de 100,000, ¿qué es UFC? Sí, unidades de colonia. Ok. ¿Qué les llama la atención aquí? La creatinina, doctor, la función renal está bastante elevada. Sí. Para tener 2 años con intermitencia de hematuria, aún así la hemoglobina no está tan baja como se esperaba. Sí, ¿verdad? Porque supone que había una fuga por ahí. Entonces, a lo mejor se reponía con su dieta, todavía no hay un daño renal importante, pero sí es de llamar la atención, ¿verdad? Lo que dice Manuel, la cuestión de la creatinina y la urea, ¿verdad? Debería estar en 1.2 y tiene 3.5, ¿no? 40 la urea y tiene 80, entonces algo ya está pasando en el riñón, ¿ok? Entonces, fíjense cómo vamos a ir analizando el caso clínico. Muy bien. Y luego, pues el cultivo, ¿no? Aparece la famosa E. coli, no podía faltar. Miren, esta es la piedrota, se le hace estudios,
donde demuestra la radiografía simple. En la simple radiografía ahí se ve, tiene la forma del riñón, todo cálices, mire. Dice que el abdomen simple reveló imagen radiopaca, obviamente, ¿verdad? De un mineral radiopaco, lo más probable es que de oxalato de calcio, o algunos componentes más, me imagino, en topografía del riñón derecho que diseñaba el sistema colector renal, con cerca de 22 centímetros. ¿Cuánto mide el riñón? ¿Normal? De 10 a 12, dependiendo, doctor. Así es, entonces tenía el doble de tamaño, por eso se podía palpar. Y llamaba la atención que, pues, la consistencia, dan de cuenta que estaban palpando una piedra, pues con más razón, bien nomás, chica, piedrotototota, ¿no? Y obviamente la sonografía confirma la presencia de un cálculo renal coraliforme, se formó en los cálices, ahí le encantó formarse, y llama la atención, ¿verdad? Pues este paciente, pues el tipo de dieta, ¿no? Sus hábitos, etcétera, que eso los debemos de enterarnos al momento de hacer la historia clínica, ¿no? Por si no, yo tampoco lo creía y dije, wow, sirve hacer mención, ¿no? Con mis alumnos de porque pues es llamar la atención. Y luego, pues el manejo, ¿quién lo lee? A ver, Manuel. El paciente fue sometido a nefrolitotomía anatrófica con emprendimiento, sin pinzamiento de la arteria renal. En el procedimiento fue retirado un cálculo grande coraliforme de 22 centímetros en su mayor diámetro y de 850 gramos de peso. El paciente evolucionó satisfactoriamente. En control, después de 8 meses, los exámenes en el laboratorio mostraron mejoría en la función renal con creatinina sérica de 2.1 miligramos por ml y cultivo de orina negativa. Wow. Bueno, pues ese era el caso, ¿verdad? Así a grandes rasgos, para entender, ¿verdad? Cómo vamos llevando el manejo de un paciente que acude con nosotros por una litiasis. Y bueno, pues aquí se hizo lo que el protocolo manda y que prácticamente se le pudo ayudar al paciente, ¿no? Y no hubo necesidad de perder el riñón. Entonces, la clínica ayudó mucho, obviamente lo que hemos aprendido en nuestra clase, y bueno, pues eso sirvió de ejemplo, ¿no? Para las otras litiasis que hemos visto, que en realidad, pues, no son nada en comparación, ¿no? Bueno, pues si no hay algún comentario, alguna pregunta, ¿ya se ve la imagen? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta acerca de la litiasis, del lito ese? ¿Algún comentario? Doctor, en ese caso, por el tamaño no se puede hacer el procedimiento de litotripsia, ¿verdad? No, sería muy difícil. Ahí tenían que tener un abordaje más profundo, ¿no? En donde la evolución estaba de por medio la función renal del paciente, aunque vimos que tardó, pero gracias a Dios mejoró. Ahí pues había un gran proceso obstructivo. En realidad el que estaba trabajando era el otro riñón, gracias a Dios que no fue bilateral, pero sí llama la atención, ¿no? Conocer un poquito más al paciente, tiene que ver la zona, el país, etcétera, el tipo de agua, los hábitos, costumbres, los factores heredofamiliares. Viene una serie de cosas, ¿no? Que obviamente esas las obtenemos al momento de hacer la historia clínica. Más sin embargo, pues ahí viene el resultado, que nos podemos llevar sorpresas. Así es que no todos los pacientes son iguales, no siempre van a hacer los mismos cálculos. Y bueno, pues aquí el mensaje, yo creo, y la moraleja de este caso clínico es de cuando tengamos un paciente de primera instancia, por primera vez que conozcamos, pues si viene a consultar por hematuria, no lo dejen escapar y no lo tomen a la ligera, traten de buscar a fondo qué es lo que está pasando en busca de cilindros. Ya vieron, si hay la presencia de cilindros, quiere decir que hay un daño a nivel glomerular y que necesitamos ir más a fondo, ¿no? Porque de lo contrario, pues el paciente le va a cobrar factura el hecho de que hayamos ignorado ese paso tan importante, ¿no? Muy bien, pues si ya no hay más comentarios, vamos a empezar
con la famosa hiperplasia prostática. Se llama hiperplasia, mande, dime. No, nomás era una duda. Dime, Es mija. que ya ve que el caso clínico menciona que el paciente tenía 2 años con hematuria. ¿A poco ahí sí hay pacientes muy morosos que pueden llegar Sí, hasta ese porque extremo? se supone que a lo mejor la hematuria en su inicio fue microscópica, pero la verdad es que hay gente que te va a pasar, hija. Te va a llegar gente, por ejemplo, el caso me ha tocado en las mujeres sobre todo, que les pregunto, oye, hija, ¿y el Papa Nicolau? ¿Por qué no se lo ha hecho? Ya está en edad de hacérselo. Ay, no, doctor, para que me digan qué tengo, mejor no. Y se aguanta, o sea, y así de esas cosas, ¿no? En pleno siglo XXI, donde se supone que ya hay mayor conocimiento, la gente así es, decidiosa, sobre todo el hombre, ni se diga, ¿no? A lo mejor le da miedo consultar, no sé, sería importante interrogar a este paciente por qué se dejó tanto tiempo, ¿no? A lo mejor nunca consultó hasta esa ocasión, no sé, sería digno de un gran detalle, ¿no? Pero es importante este tipo de casos porque precisamente, Sonia, nos interesa conocer un poquito más del paciente, ¿verdad? Entonces, muy buena tu pregunta porque pues es lo que uno dice, ¿no? Cómo hay gente que se deja, ¿no? Y lo vas a ver también en las siguientes patologías que veamos, ¿ok? Bueno, Gracias, muy doctor. bien, de nada, al contrario. Entonces vamos a hablar de la famosa HPV, que son siglas, son las iniciales para decir que el paciente trae una hiperplasia prostática benigna. Obviamente ustedes saben que la próstata es una glándula que tiene una gran importancia desde el punto de vista sexual. Es una glándula que tiene parecido a una nuez, está exactamente por debajo del piso de la vejiga, en la porción de la uretra, por eso se llama esa porción de la uretra prostática, porque ahí está la próstata. Pues es tan pequeña que mide 3 a 4 centímetros, ¿no? En su parte ancha, de 6 de largo y de espesor mide de 2 a 3 centímetros. Doctor, disculpe, sigue apareciendo en la diapositiva de litiasis renal, en donde vienen las... Ay, qué pena, espéreme, entonces, espéreme, es que no hice stop, perdón. Y yo bien emocionado hablando de la próstata. Ahora sí ya aparece, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces, como bien les decía yo, vamos a hablar de la hiperplasia prostática, donde vemos que es una glándula que tiene un pequeño tamaño, pero sí es importante, puesto que cuando crece empieza a producir problemas obstructivos, empieza a prestar la porción de la uretra. Obviamente el paciente empieza a tener queja para la orina, o sea, al momento de la micción, y la mayoría de las veces es el motivo de consulta, ¿no? Entonces vamos a ver paso a paso cómo va sucediendo desde el punto de vista clínico el hecho de que crezca. Hay varias teorías que vamos a ver, pero lo que sí quiero que se graben y siempre lo tengan presente es el tamaño de la próstata, porque tiene que ver mucho para poder saber si está creciendo, si está grande, etcétera. Hay próstatas que a veces crecen hasta que llegan a tener un peso, por ejemplo, lo normal es 20, ¿verdad? El peso normal de la próstata, hay unas que llegan a pesar hasta 100, 120, 50, entonces imagínense, a veces hasta el tamaño nuda naranja, ¿no? Que va de un tamaño de 6 centímetros a un tamaño mucho más grande. Entonces, partiendo de ahí, es importante porque la exploración cuenta mucho, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de la función. Aquí nos habla en esta diapositiva que la próstata normal en los hombres jóvenes pesa alrededor de 20 gramos. Hay algunos autores que dicen de 20 a 25, pero lo normal son 20, ¿verdad? Y obviamente al pasar de los años, arriba de los 50, empieza a crecer en forma paulatina, discreta, pero no a todos, y toco madera, nos da HPV. Hay gente que me ha tocado ya más gente joven que presenta HPV, y no estamos hablando de cáncer. Cuando hablemos de cáncer se van a admirar de cómo esto se ha presentado más en la gente joven, ¿no?
Y bueno, pues aquí grábense también que a pesar del tiempo, con los años se va manifestando el problema. Lo que uno quiere es que esto no se convierta en cáncer, obviamente, ¿no? Entonces, hay una manera para poder hacer una presunción diagnóstica, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Aquí, disculpen, la imagen está borrosa, pero la idea era de que se den cuenta cómo va el crecimiento de la próstata y que en un momento dado, cuando llega a tener un crecimiento, porque acuérdense que no nomás es hacia afuera, sino que también crece hacia adentro, y obviamente el tubito que se llama uretra lo empieza a apretar y ahí es donde empiezan los problemas. Hay pacientes que a veces es tanto el crecimiento que provoca una obstrucción completa y el paciente va a acudir con ustedes a urgencias porque tiene problemas para la micción, no puede orinar, tiene ese gran deseo, pero no le sale la orina y tiene 3, 4 horas, a veces más. Imagínense, ¿no? La gran molestia que hace cuando haya una retención urinaria. La vejiga pues tiene que repelar. Ahí tenemos que acudir inmediatamente a sondear al paciente para liberar la orina, que descanse y obviamente hacer el procedimiento como Dios manda, ¿no? Entonces es una idea para que se den cuenta del gran tamaño que puede llegar a crecer. Y bueno, pues hablando de la función de esta famosa glándula, es obviamente secreción externa y tiene que ver mucho, están conectadas con las vesículas seminales, que es donde pasa el momento de la eyaculación y pues es parte fundamental en el órgano sexual secundario, ¿verdad? En el hombre. Hay gente que dice que si le quita la próstata pierde la virilidad y no, nada que ver, ¿verdad? Eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero la principal función de la próstata pues es contribuir en cuanto a secreción, que es parte de lo que es el líquido seminal, porque el líquido seminal juega un papel importante para los espermatozoides, les sirve de vehículo de transporte, les sirve para nutrirse, para alimentarse, les sirve como su medio ambiente. Entonces, tiene unas grandes funciones, ¿verdad? Y obviamente juega un papel importante para la fertilización. Obviamente, cuando este semen, que es una glicoproteína de un pH alcalino, tiene que, al momento de ser eyaculado a nivel intravaginal, se forma un coágulo, tiene esa facultad. Y obviamente ese coágulo que se forma, en su interior van los espermatozoides. ¿Y por qué hace esta acción? Porque se supone que va a ir a un pH ácido, el pH vaginal es ácido, y ellos viven en medios alcalinos, por eso es que los espermaticidas, que se usaban como los óvulos para planificación familiar y evitar un embarazo, pues tienen cierta función de estimular el pH ácido, haciendo que mate a los espermatozoides. Entonces, teniendo esta idea, imagínense en el terreno que se van a enfrentar los pobres espermatozoides, ¿no? Va a ser un terreno muy hostil. Entonces, tienen que luchar para con ello y en un momento dado, aproximadamente 20 minutos, ¡pum!, se disuelve el coágulo y empieza la correteadera y obviamente pues van en busca del óvulo, ¿no? Si coinciden en el 14º día, generalmente a la mitad del ciclo menstrual ya está maduro el óvulo, pues ahí es donde se va a llevar a cabo la fecundación y pues ahí pues ya saben, el que gana es el campeón, el que llega primero, ¿no? Entonces, les pinto esto para que vean también la gran función que tiene y esto pues ya decíamos, le sirve de nutrición, de un vehículo también para transportarse y llegar al lugar de la cita, ¿no? Y también sirve para la supervivencia de los mismos, ¿ok? Las secreciones de esta glándula constituyen la mayor parte del volumen y composición química del semen. Posee un pH alcalino, ya lo habíamos comentado, y es una glucoproteína o glicoproteína, como quieran ustedes mencionar, y que obviamente va a tener que ver mucho con la cuestión cuando digamos, híjoles, el famoso antígeno prostático, ¿no? Que está muy de moda. El antígeno prostático lo vamos a ver aparte, es un tema bien interesante,
pero se supone que es un marcador tumoral, que tiene sus pros y sus contras, siempre y cuando lo sepamos interpretar y solicitar adecuadamente. Pero partiendo a lo que es propiamente la glándula, en cuanto a su función se refiere, pues ya tenemos una idea, ¿no? De la importancia que tiene esta glándula y que, hablando de lleno ya en sí de la patología, pues vamos a hablar de la hiperplasia prostática. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? No, doctor, todo bien. Para entrar de lleno a lo que es realmente la enfermedad. Dice que, pues obviamente, hiperplasia se refiere, y lo vieron ustedes en patología, pues hay un crecimiento ahí, ¿no? Donde aquí lo manejan como un agrandamiento permanente de la próstata, la cual se conduce progresivamente a retención de orina. Entonces, ya se imaginarán el paciente la incomodidad que presenta cuando empieza a tener fallos en la micción. Esto es de llamar la atención y lo vamos a ver ahorita en cuanto a manifestaciones clínicas se refiere. Obviamente se caracteriza por un aumento del tamaño de la glándula que ocasiona grados variables de obstrucción. Por eso es importante la valoración clínica, conocer el tamaño, bendito sea el ultrasonido también, porque nos da una idea y podemos manejar al paciente con tratamiento farmacológico, el paciente mejora, etcétera, sin necesidad de cirugía. ¿Ok? Entonces, los voy llevando, fíjense cómo vamos a ir aterrizando a qué es lo que ocasiona una glándula que juega un papel importante y que está exactamente a nivel de la uretra. ¿Qué piensan ustedes que vaya a consultar el paciente en cuanto a micción se refiere? ¿Qué síntomas creen que vaya a presentar? ¿En micción? Disuria. Perdón, ¿cómo? Disuria. Disuria podría ser que presente algo de irritación, pero aquí la fuerza del chorro empieza a tener problemas. El paciente generalmente van a acudir con ustedes refiriendo que ya no orinan igual, que ha notado que ha disminuido la fuerza del chorro, que se empieza a debilitar, o dependiendo el grado de crecimiento, a veces tienen micciones intermitentes, no tienen continua la micción. Y otra de las cosas es de que terminan de orinar y esa es la gran molestia del paciente, que se mojan la ropa, se le sale un chorrito pensando que ya terminaron de orinar y no, porque está produciendo una retención a nivel de la vejiga. Entonces ya tienen una idea del motivo de consulta, que generalmente esto pues le pega mucho a la cuestión de calidad de vida al paciente. A veces no se dan cuenta y que le llamen la atención, oiga, traes mojado ahí, compadre, no me digas, y ahí empieza el problema, o a veces el olor fuerte a orina que lo hace tener que estarse bañando y cambiando. Esto trastorna, ¿no? Y eso pues es motivo de consulta, ¿no? También del paciente, que los hace correr. El HPV o HBP es una enfermedad que afecta entre el 50 y 80% de los hombres mayores de 50 años. Siempre les pregunto en examen, ¿a qué edad empieza a manifestarse en los hombres la hiperplasia prostática? A veces me ha tocado pacientes de 45 años, etcétera, y que algo importante que constituye la segunda causa de ingreso para intervención quirúrgica y la primera causa de consulta en los servicios de urología. Con esto ya tienen una idea de qué tan frecuente es esta patología y que obviamente también los especialistas, los cirujanos, los urólogos, no tampoco era de mucho agrado, porque desde que aparecieron los medicamentos para el control y disminución del tamaño de la próstata, pues acabaron las cirugías o disminuyeron, ¿no? Entonces, pues ahí es una ventaja que nosotros tenemos desde el punto de vista clínico para poder ayudar a un paciente. Obviamente tiene sus indicaciones para hacer la prescripción, ¿ok? Entonces ya veíamos que a partir de los 50 años o la quinta década se produce un incremento global y rápido del volumen debido a un aumento de las células del tejido. Obviamente es una glándula que contiene tejido fibromuscular también, obviamente glandular, y que tiene que ver mucho con la cuestión hormonal. La testosterona juega un papel, acuérdense que es la hormona masculina que influye muchísimo, ¿no? Entonces el hombre también, igual que la mujer tiene menopausia, el hombre cursa con andropausia, así se llama, en donde empieza también a tener manifestaciones clínicas
casi parecidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con la mujer en cuanto a sintomatología. A veces hay debilidad, cansancio, cambio de carácter, disminución del apetito sexual, etcétera. Y tiene que ver porque también va en decadencia, va en declive ya la cuestión de la testosterona, y que vean ustedes aquí en esta imagen, en un corte sagital, podemos ver cómo se encuentra la próstata. Por ejemplo, en este lateral, pues aquí está la vejiga, aquí puede ver la próstata. Esta sería la uretra prostática. Cabe mencionar que la uretra masculina tiene 4 porciones, o se divide en 4 porciones, que también es importante saberlo. En su momento lo vamos a mencionar, pero la idea es que se den cuenta que el crecimiento va hacia la periferia, pero también crece hacia adentro. Imagínense cuando ya llega a obstruir la luz de la uretra, pues ¿cuál paso de orina? Se supone que por aquí tiene que pasar. Entonces, cuando empieza, obviamente no empieza así que se cierre de la noche a la mañana, va en forma evolutiva, y es como nos narra también el paciente. A veces me ha tocado atender pacientes que llegan con la molestia, pero ya ha avanzado mucho, y cuando le hago el interrogatorio de cuánto tiempo lleva o cuándo empezó, dice, no, hombre, doctor, al principio sí noté, pero no era tan manifiesto como ahora, por eso vengo a consultarlo, ¿no? Ahora sí ya me preocupó más, ¿sí? Pensó que se le iba a pasar. Le digo por la ignorancia, ¿no? Muchas de las veces, o la pena, o existe todavía ese mito, ¿no? De que, híjole, es que si voy con el doctor me va a hacer tacto rectal, y pues a veces lo hacen de manera defensiva. Hoy en día me ha tocado también atender pacientes que llegan muy así, que ya se hicieron, fueron al laboratorio porque se hicieron el antígeno prostático y quieren que se los lea uno, ¿no? Como quiera, tiene que pasar a revisión, ¿no? Habrá que hacerle un tacto rectal. A veces lo hacen por librar eso, pero no, aquí lo vamos a ver. Inclusive también es un tema bien interesante, la exploración rectal, porque vamos a encontrar mucha información. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Doctor. Bueno, nos quedan 6 minutos para irnos a corte. Si se fijan, qué interesante son estos temas, y sobre todo conociendo la fisiopatología. Entonces aquí ya tenemos una idea de qué es lo que está pasando con el paciente. Obviamente, siempre hay que buscar la causa de una enfermedad, qué es lo que lo provoca, y tener conocimiento de ello. Entonces la etiología, pues no podemos pasarla por alto. Y dice que todavía no se ha explicado totalmente, pero diversos factores desempeñan un papel importante en la ocurrencia o frecuencia de estos padecimientos, entre ellos las hormonas sexuales. Esa es una de las teorías que pega muy fuertemente, pero inclusive en los asiáticos casi no padecen de HPV. ¿Lo pueden ustedes creer? ¿A qué creen que se deba? ¿Por genética? Sí, esa pega bastante, ¿verdad? La genética juega un papel bien importante, ¿no? Pero tiene que ver mucho la alimentación. Fíjense qué padre, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Hay factores endocrinos, por ejemplo, el hiperinsulinismo, la actividad del alfa reductasa, ¿verdad? Que es una enzima que obviamente cuando empieza a disminuir la estimulación de la hormona testosterona a nivel de la glándula, empieza a activarse, y esto hace que estimule crecimiento fibromuscular y glandular de la próstata. Y esto, por eso hay medicamentos que se llaman inhibidores de la alfa reductasa, que lo vamos a ver al final del tema, cómo trabajan y cómo hacen que disminuya. Obviamente el paciente mejora. No es así de una acción rápida, pero a las 2 semanas el paciente nos relata, no, hombre, doctor, qué bárbaro, ahora ya estoy mucho mejor. Y ahí se la llevan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va teniendo una reducción importante de la próstata, ya no está produciendo obstrucción, y y obviamente pues el mismo proceso inflamatorio, ¿no? Que está provocando el crecimiento de la próstata. Pero hay un componente genético donde los familiares de primer orden, cuando ustedes hagan la historia clínica, traten de indagar, y se van a dar cuenta que el papá la padece, o la padeció, mejor dicho, ¿no? Siempre hay un familiar
de orden masculino que la padeció o la está padeciendo, entonces ahí ya no hay pierde, ¿no? Ahí es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y la cuestión dietética nos dice que, fíjense, nos están recomendando que consumamos vegetales ricos en carotenos y fitoestrógenos. Esto ya nos está hablando de la diferencia que hay entre el occidente o con los países asiáticos, ¿no? El tipo de alimentación, etcétera. Entonces, chicos, desde hoy vamos a volvernos vegetarianos, ¿ok? Para no tener broncas en el futuro. Y la raza, pues aquí, desgraciadamente, le pega más a la raza negra, a los morenitos, que a los blancos. Tiene que ver mucho la cuestión genética y la cuestión hormonal en ellos, ¿no? Y es prevalente también los judíos, ¿verdad? Pero menos en los pueblos orientales. Entonces, siempre es importante también conocer las culturas, ¿no? Y saber el tipo de alimentación que juega un papel importante, ¿no? Los factores que implican el desarrollo de la hiperplasia prostática, acuérdense que también el hombre posee hormonas femeninas, pero en muy poca cantidad. La que más prevalecen son los andrógenos, en este caso la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstendiona. Y de los estrógenos pues está el estradiol y la estrona. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cuando tengamos un paciente con una hiperplasia prostática, midamos en sangre los niveles de hormonas. En este caso, ver cómo anda la testosterona en el hombre. Y si vemos que va en reducción, pues esta también es parte de la causa, ¿no? Entonces ya vimos que hay factores heredofamiliares, el tipo de alimentación. Aquí en México, pues le pregunto a ustedes, si ahorita hago una encuesta, ¿quién le gusta mucho consumir verduras, ensaladas, etcétera? Y a lo mejor mitad y mitad, ¿no? Pero casi siempre nuestra costumbre y nuestros hábitos pues, es en la cuestión de harinas y de carnitas y de fajita, etcétera, etcétera, ¿no? En donde pues obviamente para nada el tipo asiático, ¿no? La comida china, qué rica es, ¿verdad? Ya me está dando hambre. ¿Alguna pregunta hasta aquí para entrar de lleno al cuadro clínico? No, doc. Todo bien. Bueno, pues ya llegamos al momento del paciente que se viene a quejar con los síntomas y aquí es importante distinguir dos. Los obstructivos, que prácticamente es el motivo de consulta del paciente, pero también por ahí bien lo comentaba alguna doctora que decía irritativos. Pues sí, como está cerca de la vejiga, se va a inflamar la vejiga, pues va a tener irritación vesical el paciente, ¿no? Hablando de los obstructivos, obviamente esto viene el momento de la micción, o sea, en la fase de vaciamiento. El paciente empieza a notar micción débil. Eso es lo primerito que muchas veces lo nota el paciente. Ya conforme pasa el tiempo, a veces el paciente también nos dice que ahora tiene que pujar para hacer esfuerzo, ¿no? Y ayudar a la vejiga a vaciarla, porque siente esa dificultad para hacerlo. A veces también, obviamente, pues lo denota la dificultad para iniciar la micción. Y aquí se va a veces la micción como las novelas por capítulos, ¿no? Se vuelve intermitente y eso también lo tiene que manifestar el paciente. Y a veces pues queda un remanente ahí de ¿En qué nos quedamos? En la evacuación vesical incompleta, ¿no? Y el problema prácticamente que les decía yo al inicio, que preocupa también al paciente, pues es el goteo postmiccional. Entonces aquí tienen ustedes los síntomas obstructivos por el cual se queja el paciente, motivo de consulta, que también en un momento dado pueden incluirse la polaquiuria. Acuérdense, cuando hay un compromiso vesical, va a haber polaquiuria, nicturia, que también preocupa al paciente, ¿no? Que tiene que estarse levantando en las noches a orinar. La urgencia miccional, aquí también el corre que te alcanza, ¿no? Sabe que de momento, pues, le dan las ganas de orinar y tiene que correr porque ya a veces el paciente cae en incontinencia. Y la disuria, que en un momento dado, pues, es tanta la irritación que tiene en uretra que el pobre paciente
aqueja disuria o molestia al orinar. Pues ahí tienen, doctores, los síntomas, ¿no? Que en un momento dado son de una HPV y que su paciente va a consultar. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctor, todo bien. Esa se regresó, espérenme. Entonces llega el momento en que, bueno, pues ¿con qué me baso para poder decir que el paciente trae un HPV? Si se fijan, casi el 99% desde el punto de vista clínico nos hace sospechar, ¿verdad? En la famosa hiperplasia prostática. Aquí lo que tengo es que convalidar, ¿verdad? Tengo que justificar y ver de qué tamaño está la próstata, que eso es bien importante, ¿no? Yo le recomiendo en este cuadro, lo que siempre hacemos los clínicos es, si ustedes quieren, hasta el 2, 1, hasta aquí donde estoy señalando, y el antígeno prostático. Obviamente ya todo lo que viene más abajo, pues ya es a nivel de la especialidad, pero es importante la historia clínica. Eso ustedes prácticamente lo tienen que elaborar y siempre lo van a hacer en toda su actividad profesional. Y obviamente hay un estudio bien interesante que ya viene ahí y se los voy a compartir. Obviamente viene aquí en la presentación, donde es una evaluación de los síntomas propios de la hiperplasia prostática, que en un momento dado estos síntomas los va uno evaluando y ya al término del cuestionario hace uno la sumatoria, y se da una cuenta en qué etapa se encuentra el paciente. Ahí me ha tocado por experiencia, hay laboratorios que nos lo regalan y yo lo ponía en el escritorio y el paciente llegaba y lo tomaba como un tríptico y mientras esperaba la consulta se ponía a leer y dice, ah, caray, pues si yo tengo esto, ¿verdad? Y si iba a consultar por un problema gástrico o a nivel pulmonar, pues también aprovechaba para decirme, oye, doctor, yo hice este cuestionario y mire, tengo muchos síntomas que vienen aquí y es cuando uno aprovecha también para consultar al paciente. Entonces, es importante, ¿verdad?, la cuantificación de los síntomas y obviamente aquí es fundamental la exploración física con el tacto rectal, puesto que ahí lo que vamos a encontrar es aumento de volumen, la consistencia de la próstata, obviamente vamos a tocar la parte posterior de la glándula, pero es de gran información, si tiene alguna irregularidad, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ver aparte, pero eso es importantísimo. Y bueno, pues un examen de orina, porque muchas veces acuérdense que ya hay un problema ahí obstructivo que está ocasionando que quede por ahí un remanente de orina y en un momento dado puede ser un caldo de cultivo, ¿no? Para alguna bacteria que se agregue y producir también una infección. Por lo tanto, yo los invito a que pidan un examen de orina también, incluido al paciente. Y el antígeno prostático, pues generalmente lo da, eso lo vamos a hablar porque está a discusión, pues obviamente está inflamada la próstata, pues nos va a dar positivo y nos va a dar ahí la cuantificación. Pero casi siempre esto es para cáncer y es, como ya les dije, es un parámetro que se utiliza como también para control a aquellos pacientes que están bajo tratamiento de cáncer, como quimioterapia, y ver la evolución si está bajando el antígeno prostático. Entonces es un tema aparte, lo vamos a platicar, pero pues tómelo como un marcador tumoral nada más, ¿ok? Esta es la evaluación que se hace a nivel de paciente que cursa con un problema prostático. Obviamente no vamos a leer todo, pero la primera pregunta dice, durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga después de orinar? Y viene un puntaje del 0 al 5, en el cual el 0 pues es ninguna, menos de 1 en 5, 1, menos de la mitad de las veces 2, casi la mitad de las veces 3, más de la mitad de las veces 4 y casi siempre 5. Una vez que haya contestado el paciente todo esto, pues se va a la sumatoria. Obviamente no son muchas preguntas, pero vean ustedes, aquí también hay una pregunta sobre la calidad de vida del paciente
Y dice, si usted tuviera que vivir toda la vida orinando en la forma que lo hace hasta ahora, ¿cómo se sentiría? Obviamente, pues terrible, ¿no? Mucha gente pone ahí, pues mal, ¿verdad? No creo que ninguno se sienta feliz de tener este problema. Y si ustedes hacen la sumatoria y está de 0 a 7, pues el paciente cae en un HPV leve. Si la sumatoria es de 8 a 19 moderado y más de 20 a 35, su problema es severo. Entonces ya con esto podemos agregárselo a nuestra historia clínica, donde confirmamos en base al interrogatorio del paciente y a la encuesta en qué grado se encuentra su problema. ¿Ok? Esto terminando la clase con su grupo B, con sus compañeros del B se las mando, ¿ok? Si es que terminamos, si no, pues hasta mañana. Llega el momento en que, ¿qué le damos al paciente, no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? Todo bien. Todo bien. ¿En serio? Sí está emocionante, ¿verdad? Está, como dicen los chavos, está chido. Sí. Bueno, llega el momento de que, ¿qué le vamos a dar? Bueno, pues obviamente tiene que ver mucho con la cuestión de el tamaño de la próstata, por eso también inclúyanle un ultrasonido. Aquí siempre, pues lo que se recomienda es un ultrasonido transrectal, pero muchas veces incomoda al paciente, si de por sí no van a consultar porque les hace uno tacto, imagínense que les pongan ahí el aparato incómodo a nivel rectal para, pues obviamente está más cercano el recto de la próstata y ahí se puede identificar, pero pídale un abdomen inferior, o sea, enfocado a ver cómo está el tamaño de la próstata y no van a incomodar al paciente, al menos que fuera un cáncer, entonces sí está indicadísimo, ¿no? Pero siempre inclúyanle también, aparte del general de orina, también acuérdense de las hormonas, pídanle también la testosterona y su ultrasonido, y con eso no van a fallar. Obviamente, desde el punto de vista de vigilancia, nos recomiendan, pues depende del grado. Si está leve el paciente, pues ahí nos recomiendan, hay opciones terapéuticas, sobre todo, yo les doy tratamiento a los pacientes, con síntomas moderados, obviamente, ¿para qué voy a esperar que siga avanzando el problema? El paciente mejora mucho, se le quitan las molestias, ¿verdad? Pero ya cuando pasa el tamaño, ya es muy grande, pues necesita cirugía el paciente, ¿no? Obviamente está ¿cómo se llama? La RTU. La RTU es una resección transuretral que se hace a nivel endoscópico, pero es un raspado, pero no se enúclea la próstata, no se quita como la cirugía tradicional abierta. En este caso, pues sí, el paciente mejora los síntomas porque ya le quitamos el problema obstructivo, pero tarde que temprano vuelve otra vez a las andadas, se vuelve la manifestación. Entonces, aquí nomás para que recuerden que el IPSS, que es el cuestionario, son las siglas en inglés que nos habla de una puntuación internacional de los síntomas prostáticos, ¿no? International Prostate Symptoms. Ay, Jesús, lo dije bien. Por ahí, Manuel, tú que sabes inglés. Si no, pues ahí disculpen la pronunciation, ¿ok? El tratamiento farmacológico, pues dicen, ¿ahora qué le doy? Primero vamos a ver que los medicamentos sí funcionan, son excelentes y que hay 3 grupos. Hay los famosos bloqueadores alfa-adrenérgicos, estos quitan mucho el problema irritativo de la próstata, y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, ¿se acuerdan que al principio hablamos de que empieza a aumentar esta enzima y que en lugar de ayudar, pues es desfavorable para el crecimiento de la próstata? Entonces hay bloqueadores o inhibidores. Entonces yo generalmente los doy combinado. Hoy en día hay un medicamento, nombre comercial, Combodart, vienen los dos, y nombre una chulada, es una toma diaria. Ve, cambia el paciente a las 3 semanas, no, hombre, empieza a sentir, dice, no, hombre, qué chulada, qué buen médico es, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando lo adecuado, ¿no? Se supone que el tratamiento para la cirugía es cuando ya pesa arriba entre 80 y 100 gramos. Si ustedes tienen un paciente que esté abajo de ese peso,
ustedes traten de darle tratamiento farmacológico y le va a ir muy bien al paciente. La fitoterapia también, hay productos que vienen del origen herbolario, funciona muy bien, pero como preventivo. Yo lo he utilizado como preventivo y al paciente le va muy bien, sobre todo cuando están entre 7, ¿no? Que es el leve. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Dentro de los alfa bloqueadores está la alfusocina, doxazocina, terazocina y tamsulosina. Todos son buenos, pues son parte del grupo, son de la misma familia. Yo por lo general uso la tamsulosina, pero eso es ya independiente, de acuerdo a la experiencia. Ustedes pueden utilizar el que gusten. Estos son los famosos alfa bloqueadores. Y dentro de los inhibidores de las 5 alfa reductasas está la finasteride y la dutasteride. Ok, cualquiera de los dos funciona muy bien. Son las sales, hay muchos nombres comerciales, pero ustedes ya una vez teniendo esto, se lo van a prescribir a su pacientito y no, hombre, nomás es cuestión de darle vigilancia, cita al mes, y el paciente les va a decir felizmente que va mejorando, ¿sí? Cuando esto ya no es posible, pues les ofrecen otra opción, que es el tratamiento quirúrgico. Está la famosa RTU que les decía yo, que es la resección transuretral. Por ahí tengo inclusive imágenes, videos que, recuérdenme, para verlos, que duran 10 minutos, pero es por medio de láser. Hoy en día se utiliza y, no, hombre, una chulada. El paciente le va muy bien, se recupera muy rápido. Si acaso un día de hospitalización, al día siguiente se va a casas, puede integrarse al trabajo, a diferencia de una cirugía abierta que tiene que llevar más días cama, etcétera, para su recuperación. Pero esta es la opción que se le puede dar al paciente, y está la prostatectomía abierta, que de hecho pues es la más recomendable, puesto que ya vimos que el RTU pues nomás es algo temporal, que el paciente puede recaer en 2, 3 años, vuelve otra vez a la consulta porque ya se le volvió a producir la obstrucción. Más sin embargo, la prostatectomía abierta pues es enuclear, sacar toda la próstata, obviamente mandarla a analizar, y se la pueden mandar al DAMA 515B, pues mucho mejor, ¿verdad? Con la patóloga, que es mi esposa, la doctora Piedad. Y pues también mis hijos comen, no sean malitos, acuérdense, ahí se lo mandan, acuérdense, Porfirio Díaz y Aldama. Muy bien, es que si no hago este comercial no me da de comer hoy. Entonces, nomás recuerden también un punto importante, que se practica la prostatectomía abierta a aquellos pacientes que tienen un crecimiento prostático entre 80 y 100 gramos. ¿Cuánto pesa lo normal? ¿Cuál es el peso normal de la próstata? 20 gramos. 20 gramos, entonces imagínense el gran crecimiento de la próstata, ¿ok? Luis Moreno no está con nosotros, ¿verdad? No. Es del B. Ya se quieren colar. Por eso me gusta hacerlo manual, para que no entren todos, si no, pues al rato se pierde la diversión, ¿verdad? Y parece que ya me lo acabamos. Ay, mira, ya terminamos. Muy bien. Preguntas, comentarios acerca de la famosa HPV. ¿No? ¿Todo bien? Obviamente vamos a ver un tema después de esto que se llama tacto rectal, lo vamos a ver con lujo de detalle porque es importante, y como ya estamos en próstata, a lo mejor vemos cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Pero cada vez vamos a ir subiendo de tono y de importancia en cuestión de patología urológica, ¿ok? Entonces ya ven ahí en lo que termina un paciente, lo que le podemos ofrecer cuando tiene un HPV. Y cuando sea inicial, que esté empezando, pues hay manera de hacerles un estudio para poder determinar en qué estadio se encuentra y poderle dar o brindar el tratamiento adecuado al paciente, cambiando su dieta, etcétera, etcétera. Todos estos datos sirvieron de importancia para que ustedes, cuando vean a su pacientito, le puedan dar recomendaciones.
adecuadas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? Antes de darle la bendición. No, doctor. ¿Todo bien? Bendito sea el Señor. Bueno, pues no me queda más que desearles un lindo día. Cuídense mucho, bendiciones. Y ahí te encargo la lista, Carlita. Sí, doctor.